Desde el centro del planeta para el mundo. www.ecuadorradio.com. Entrego al servicio de guardia con la consigna especial de garantizar la seguridad del Palacio de Carondelet y la integridad del señor presidente constitucional. Es un poco la radio de metal frente al pueblo. Sí, yo creo que el actual presidente ha roto el mito de que quien conocía el Palacio se consideraba una persona privilegiada. Y en realidad yo creo que el Palacio deben conocerlo todos los ecuatorianos porque tienen que sentirse parte también de ese poder. O sea, al final el presidente es elegido por toda la gente. Pero creo que más importante que el Palacio por dentro son realmente sus barandas, porque son el vínculo para poder estar permanentemente con la gente. La baranda además es ese testigo de la vida cotidiana, el testigo de la Plaza Grande, de las casas del frente, el testigo de toda la gente que está demorando su existencia en las bancas de la Plaza Grande. La famosa Plaza de las Palomas Muertas, ¿no? Localizado en el corazón del centro colonial de Quito, el Palacio de Gobierno evoca y expresa el sentido de pertenencia y unidad nacional que irradia este emblemático, centenario e histórico edificio, corazón de la política ecuatoriana desde los remotos años de 1600. El Palacio de Carondelet o Palacio de Gobierno ha sido el símbolo de la vida política del país desde la época colonial y naturalmente desde 1830, cuando se funda la República del Ecuador. Aquí ha jugado la vida nacional en los términos de la vida política. El presidente ha radicado en el Palacio. Y a su vez, las sublevaciones, las rebeliones, los golpes de Estado, si no llegan al Palacio de Carondelet, todavía no están en el poder. Por ello, el simbolismo de este palacio que encarna al gobierno del Ecuador. La capital de esos años se organizó según el trazo del damero, que dispone las calles en ángulo recto, creando manzanas rectangulares a modo de un tablero de ajedrez. 2 siglos más tarde, llegará al Palacio de la Audiencia el Barón de Carondelet. El palacio se denomina Palacio de Carondelet. La verdad que no conocemos todavía por qué, pero sí sabemos que un habitante importantísimo del palacio fue el Barón de Carondelet, que fue presidente de la Audiencia desde 1799 hasta 1807. Durante la época de su presidencia hay una serie de reformas, pero en bien de los quiteños. Fue el precursor de lo que se ha llamado la Revolución Quiteña. Un 16 de junio de 1822, poco después de la batalla de Pichincha, Simón Bolívar llega a Quito y se aloja en el Palacio de la Audiencia. Desde entonces, el Libertador escribió varios documentos, suscritos de puño y letra, desde el Palacio de Carondelet. Hay que crear nuevos símbolos. Y el nuevo símbolo no solamente es la bandera, no solamente es el escudo, no solamente el himno nacional, es también la arquitectura que representa a este nuevo orden.
Y es por eso que precisamente en 1841 el presidente Juan José Flores, nuestro primer mandatario, contrata la remodelación del viejo palacio colonial para darle una nueva imagen, la imagen de la nueva república, y utilizará la Bezzari, que es del arquitecto, el arte neoclásico para esa representación. Desde el siglo XVIII, al palacio se le añaden casas colindantes y el conjunto unificado en una sola fachada sufre una serie de transformaciones. Así, en la época de la colonia, se construyó con ladrillo y cal que marcó el color blanco de sus paredes, vigente hasta la fecha. El presidente Gabriel García Moreno construyó la parte central del complejo, donde destaca el reloj público que marcó la vida de la ciudad. El gobierno del conservador, que en 1869 emitió una constitución que impuso la pena de muerte, es recordado por su mano dura y el uso de la violencia para reprimir adversarios. El estilo generó el odio de sus opositores. García Moreno fue asesinado, fue atacado en el portal del Palacio de Gobierno, pero él muere una hora más tarde en la Capilla de Dolores en la Catedral. García Moreno pues subía por la grada lateral, eso consta clarísimo en el proceso, por la que mira a lo que era la vieja universidad, y cuando caminó 8 pasos fue atacado por Faustino Lemus Rayo, y en ese período entre la grada y la puerta principal del palacio se dio el asesinato. Y luego fue trasladado en hombros de 6 personas y expiró en la catedral. Pero indudablemente es el hecho más violento acaecido en el Palacio de Gobierno, no cabe la menor duda. Desde 1830, todos los mandatarios usaron su banda presidencial. Al inicio, esta fue de color blanco y azul. Para algunos, debido a la revolución marxista del 6 de marzo de 1845. Otros sostienen que ese era el símbolo del presidente. El amarillo, azul y rojo, bandera de la Gran Colombia, fundada por Simón Bolívar, fue el tricolor que el presidente Eloy Alfaro ratificó como símbolos patrios. Esa es la bandera de la Gran Colombia, de la que funda Simón Bolívar en 1819. Y Eloy Alfaro, como es además el gran seguidor de la idea bolivariana, no solo que es quien definitivamente en un decreto de 1900 sancionó la bandera, el himno y el escudo como símbolos del país, sino que, como queda evidenciado en ese retrato, la bandera amarillo, azul y rojo en su pecho le identifica como presidente de este país con ese mismo símbolo al que él había sancionado oficial para nuestra nación. Eloy Alfaro inaugura de alguna manera el siglo XX. Otro presidente es el presidente Isidro Ayora, que gracias a la Revolución Juliana de 1925 inaugura a su vez un Estado mucho más moderno que aquel que había avanzado Eloy Alfaro. El modelo liberal provocó al Estado deudas impagables a la banca costeña. Por eso, el 9 de julio de 1925, irrumpe la Revolución Juliana, una revuelta militar que con total apoyo popular crea las condiciones para que el presidente Isidro Ayora funde y fortalezca las instituciones y estructura del Estado. Conforme pasa el tiempo, el Estado se vuelve cada vez más complejo porque va adquiriendo presencia nacional y poder. Tanto es así que el Palacio tendrá que albergar el propio Congreso Nacional. De manera que para finales del siglo XIX, el Palacio de Gobierno alberga tanto a la Presidencia de la República, algunos ministerios y también al Congreso Nacional. Hasta el siglo XIX, el Salón Amarillo fue el del Congreso,
Albergó las sesiones de senadores y diputados, separados por una cortina que se levantaba para dar lugar al Pleno. En los años 60 se construyen las sedes del Legislativo y el Salón Amarillo se transformó en el Salón de los Presidentes, cuyos retratos cuelgan hasta hoy, representando el presidencialismo en la historia nacional a través de cada mandatario y su régimen. El Salón Amarillo ostenta un artesonado modulado en planos hexagonales y geométricos y una marquetería de cedro donde destacan lámparas de cristal de Bacará, el más fino del mundo. A pesar de las transformaciones realizadas durante la historia del palacio, las covachas se mantienen en el subsuelo. En la época de la colonia, sirvieron para financiar al naciente Estado. Hoy, otros personajes sobreviven en el tiempo. Yo creo que a cualquier persona que pasa por aquí, nacional o extranjero, le asombra que bajo el despacho del señor presidente de la República hay una peluquería. Eso demuestra todavía la paz y tranquilidad de este país, en que el señor presidente de la República se siente seguro en el palacio a pesar de que abajo de su despacho están tiendas alquiladas por personas comunes y corrientes. Las actuales barandas del Palacio de Carondelet lo fueron primero del Palacio de las Tullerías, situado en el centro de París y que fue incendiado en 1871 durante una insurrección de obreros que luchaban por sus derechos. Luego fueron puestas en venta. Durante el gobierno de García Moreno, su representante en París, Antonio Flores Gijón, las adquiere y años más tarde se instalan en el frente del Palacio de Carondelet. El Ecuador y Francia tienen hoy, más que nunca, todo lo que se requiere para... Las barandas del Palacio de Gobierno vieron la Revolución Francesa. Y eso tenemos nosotros, no tienen los franceses. Esto lo supo De Gaulle. Cuando De Gaulle llega a Quito el 24 de septiembre de 1964, él golpeó la baranda. Él dijo, Tullerías. Él sabía que eran las barandas de las Tullerías. Años más tarde, estas mismas emblemáticas barandas son nuevamente testigos de un enfrentamiento durante el 1 de septiembre de 1975. El general González Alvear ataca el palacio para derrocar al entonces dictador Rodríguez Lara, quien sale airoso, pero prohíbe hablar de esa fecha, que por el humor quiteño es conocida desde entonces como el 32 de agosto. La balacera dejó secuelas en edificios aledaños y la parte frontal e interior del palacio. Luego de la revuelta, el mariscal Sucre sufrió su segundo asesinato. Prueba de ello, la estatua de bronce de este patriota conserva aún el agujero de la bala de fusil. La pieza de arte permanece en el despacho protocolario del presidente, en cuyas paredes lucen retratos de Simón Bolívar y Manuela Sáenz. En este lugar, el presidente recibe a visitantes ilustres. Quito tiene este hermosísimo palacio que recoge ese simbolismo del gobierno, de la vida activa de los ciudadanos, de las esperanzas y en muchos casos también de las frustraciones, pero ante todo de ese futuro que siempre es aspirar a una mejor democracia y a una mejor estabilidad para la misma sociedad. En el salón de banquetes se realizan las recepciones oficiales para presidentes, diplomáticos, artistas y otros personajes. El lugar alberga diversas imágenes de la reconocida escuela quiteña. Como parte de la remodelación de los años 60, el pintor quiteño Osvaldo Guayasamín plasmó en un mural de magnífica cromática el profundo significado y el papel histórico de 400 indios que protagonizaron el descubrimiento del río Amazonas.
En el palacio destaca la residencia presidencial, lugar donde viven los mandatarios. Fue construida durante el tercer mandato de José María Velasco Ibarra. En este lugar permanece un piano donado por su esposa Corina, además de otras obras de arte pertenecientes a la colección del Banco Central. La cocina forma parte de este espacio, que incluye el comedor de la residencia, donde el presidente almuerza cotidianamente con sus más apreciados invitados. Con el paso del tiempo, cambió la manera de ver al palacio. Nuevos y destacados artistas contemporáneos plasman su nueva visión de la Casa de Gobierno. Por su parte, el gobierno de la Revolución Ciudadana modernizó el despacho privado del presidente, dotado de la más alta tecnología. Las mismas condiciones tecnológicas para establecer una comunicación impecable y al instante facilitan el trabajo de quienes laboran en el Salón del Gabinete, desde donde el presidente de la República y sus asesores y ministros realizan sesiones de trabajo virtuales con sus similares que informan y trabajan desde sus propios despachos o de diversos puntos del territorio nacional. El Palacio de Gobierno, el Palacio de Carondelet, siempre fue cerrado, en el sentido de que el poder está aquí y este poder tiene que construir desde su interior las acciones de política hacia el exterior. Es importantísimo que desde 2007 este mismo palacio se haya abierto al pueblo ecuatoriano, en el sentido de que no es simplemente un edificio aislado donde gobernante está haciendo su política, sino que los gobernados entran a palacio, pueden verlo, pueden sentir lo suyo, porque es parte de su propia identidad soberana y de su vida nacional a través de la historia. Por política establecida por el actual presidente de la República del Ecuador, los regalos y presentes entregados al primer mandatario pertenecen al pueblo ecuatoriano, que puede apreciarlos en el Museo del Palacio, adecuado para ese innovador objetivo. Por primera vez en la historia nacional, estos obsequios, esculturas y otras creaciones de arte y artesanía del Ecuador y el mundo son accesibles para el ciudadano y el visitante de la Casa de Gobierno. Por ello la importancia de que el palacio se haya abierto desde el 2007 y que incluso los regalos al presidente de la República hoy se exhiban. Habríamos querido que ello ocurra a lo largo de toda nuestra historia. Hoy hay un cambio. Esos regalos representan el simbolismo de que a la sociedad ecuatoriana, al país, se han hecho obsequios en reconocimiento de su honor y de su dignidad, y el pueblo ecuatoriano hoy los puede ver y sentirlos, en definitiva, como patrimonio suyo, como patrimonio del pueblo soberano.
Desde el centro del planeta para el mundo.